Muy bien. Como decía, vamos a empezar un nuevo tema en nuestra clase de matemáticas 2 o matemáticas avanzadas, si quieren llamarle. Y es específicamente lo relacionado con medición de figuras geométricas. Dicho sea de paso, entre la T y la I de geométricas, y si ustedes ven lo que hay ahí, no es una R. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Ok? ¿Qué es lo que está ahí entre la T y la I? ¿Ok? Es el número pi. ¿Y qué es el número pi? El número pi es lo que ustedes van a averiguar, ¿verdad? Un pi es 3.14.16. Le faltó el 16 a Alexis. Para que fuera, bueno, en realidad es infinito, porque todavía puede sumar, pero es 3.14.16 básicamente cuando se trata de operaciones. Pero ¿qué es? ¿Qué es en sí el número pi? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que averiguar en esta semana. ¿Qué es el número pi? ¿Para qué sirve el número pi? ¿Ok? Porque, quieran o no, está relacionado con figuras geométricas y con operaciones matemáticas más avanzadas. Parte de las matemáticas que estudia la geometría, ¿verdad? Es parte de las matemáticas que estudia la extensión, la forma de medirlas, las relaciones entre puntos, tiene que ver con líneas, tiene que ver con ángulos, con planos y figuras, y la manera en que se miden. Esos son mediciones de figuras geométricas. ¿Qué es una figura geométrica? Algunos de ustedes se estarán preguntando. Y si se están preguntando, qué bueno. Si no sabe y no se está preguntando, hay que preguntarse. Porque la primera manera de salir adelante en cualquier área es reconocer que que no sabemos, ¿verdad? Y entonces empezar a cambiar esa situación. Por eso digo yo que la persona más ignorante es el que no sabe. Es más inteligente el que sabe que no sabe, porque al saber que no sabe, va a ser lo suficiente para cambiar esa situación. Pero cuando alguien es, por decirlo de una palabra, de una manera bonita, tan cándido, que no sabe, como dice un youtuber que yo escucho, es un abogado, de verdad, dice él tiene un podcast de asuntos legales. Déjeme ver si puedo traducirlo. Y él dice, si tú escuchas este podcast, dice él, que Dios te bendiga. Si tú no escuchas este podcast, que Dios te ayude. Es decir, todo tiene que ver con el darnos cuenta de nuestras limitaciones y que tenemos la capacidad de superarlas. Entonces, ¿qué es una figura geométrica? Volviendo al tema. Una figura geométrica es la representación visual y funcional de un conjunto no vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico. Son líneas que van en diferente dirección y que eventualmente se juntan y se cierran. Es decir, figuras que delimitan superficies planas a través de un conjunto de líneas o lados que unen sus puntos de un modo específico. Por ejemplo, un cuadro son 4 líneas, de las cuales 2 son más largas y son iguales, y 2 son más cortas y son iguales, y forman, no, eso sería un rectángulo, lo que sería un rectángulo. Un cuadro es 4 líneas colocadas de la misma medida, de tal forma que se toquen una con otra, por así decirlo. Es decir, el concepto se oye medio abstracto, pero son figuras. Una figura geométrica es la representación visual y funcional de un conjunto no vacío y cerrado de puntos en un plano geométrico.
es decir, figuras que delimitan, superficies planas a través de un conjunto de líneas o lados que se unen sus puntos de un modo específico. Dependiendo del orden y número de dichas líneas, hablaremos de una figura u otra. Si es un cuadrado, tiene 4 líneas. Si es un triángulo, tiene 3. ¿Verdad? Si es un hexagonal, cambia. ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. No va a ser tan complicado como aparenta en esta introducción, pero hay que mencionar algunos elementos importantes de la teoría y luego entonces pasamos a la práctica. Ok, número 2. Mejor dicho, pantalla número 2. Algunos ejemplos de figuras geométricas son las siguientes. Los triángulos. Son figuras planas caracterizadas por tener 3 lados, es decir, 3 líneas en contacto formando 3 vértices. ¿Ok? Déjenme, ustedes saben que yo soy muy mal dibujante, pero me empeño, ¿verdad? Me empeño en dibujar, es decir, ¿por qué no puedo agarrar mi lápiz? Disculpen un segundo. No, ¿qué pasa? Que por alguna razón que no sé, voy a agarrar el lápiz de Zoom entonces. Pero que dibujo, ¿ok? Eso no me lo van a impedir. Ok, aquí está. Muy bien. Un segundito. Ok, aquí está. Un triángulo son 3 líneas. Esta es una. Esta es otra. Y esta es otra. Eso es un triángulo. Tiene 1, 2, salió gruesísimo el lápiz, y 3. ¿Verdad? Está diciendo algo, Rosemary. No, ¿verdad? No, ok, perdón. Entonces ahí tenemos un triángulo, perdón, es que me cambié de transparencia, disculpen, ese triángulo debió haber sido cuando estaba hablando de los triángulos. Un segundo. Un momentito, por favor. Ok. Ay. Estaba emocionado dibujando y no era ahí. Ahí está, los triángulos, ahí está. ¿Verdad? Triángulos, figuras planas caracterizadas por tener 3 lados, es decir, 3 líneas en contacto. Las líneas del triángulo, si ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Por qué no? Ahí está, al fin. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? Se tocan en 3 puntos. Aquí es 1, ¿verdad? Aquí tenemos otro, perdón, disculpe, otro, y aquí sería el 3, ¿ok? Figuras planas caracterizadas por tener 3 lados, es decir, 3 líneas en contacto. Ya vimos, está en contacto en 3 ocasiones, ¿verdad? Formando 3 vértices. ¿Cuáles son los vértices? Los vértices son estos que están aquí. Este que está aquí es un vértice. Este que está aquí es otro vértice. Y este que está aquí, mira, es otro vértice. Dependiendo del tipo de ángulo que construyan, podrá ser triángulos equiláteros, como ese, 3 lados iguales, o isósceles, 2 lados iguales y uno distinto, o escalenos, todos totalmente desiguales. En este caso tenemos un triángulo equilátero. Luego tenemos los cuadrados, ¿verdad? Los cuadrados. Estas figuras planas son siempre idénticas en proporción. Es decir, esta raya debiera ser del mismo tamaño de esta raya y del mismo tamaño de esta raya y del mismo raya. Obviamente yo ya les dije que yo no soy muy bueno dibujando, pero ese es un cuadrado. Estas figuras planas son siempre idénticas en proporción. En proporción nos referimos al tamaño de las líneas que lo componen. Siempre deben ser del mismo tamaño, proporcionalmente, aunque el cuadrado puede ser más grande o más pequeño, pero siempre los 4 lados van a ser iguales. ¿Verdad? Sus 4 ángulos entonces serán ángulos rectos. ¿Verdad?
Luego tenemos los rombos semejantes al cuadrado, tienen 4 lados idénticos en contacto, pero ninguno constituye ángulos rectos, sino ángulos agudos y 2 obtusos. Ok, no vamos a detenernos. Esto es apenas una introducción simplemente para, déjeme borrar ahora. Déjeme borrar. Ok, perdón, no quiero tener eso en todos los. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. Ahí está. Luego tenemos las circunferencias. Se trata de una curva plana y cerrada sobre sí misma. Esto que está aquí, un círculo es una circunferencia, en la que cualquier punto elegido de la línea está a la misma idéntica distancia del centro del eje. ¿Verdad? Podría llamarse un círculo perfecto. Un círculo es una circunferencia. Luego tenemos elipses, son curvas cerradas semejantes a la circunferencia, pero con 2 ejes o centros en lugar de uno, generando un esferoide achatado o alargado, como un rombo, ¿verdad? Dependiendo de si gira en torno a su eje menor o mayor respectivamente. Luego las pirámides, cuerpos geométricos tridimensionales. A diferencia del triángulo, una pirámide es tridimensional, formados por una base cuadrangular y 4 triángulos isósceles que hacen las veces de costados. Muy bien, continuemos. Ahora vamos entonces a... Ok, un segundo. Ahí está. Triángulos y cuadriláteros. Ok. Ya lo dijimos, pero voy a mencionarlo nuevamente en el concepto que está aquí. Un triángulo es una figura cerrada de 3 lados que tiene 3 ángulos o vértices. La suma de los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre 180 grados. Se puede clasificar un triángulo de acuerdo con las longitudes de sus lados o las medidas de sus ángulos. Los triángulos se pueden clasificar según el tamaño del ángulo más grande, en rectángulo, que es 90 grados, ecutángulo, menor que 90, u obtusángulo, mayor que 90. También se los puede clasificar según sus lados. Equilátero, 3 lados congruentes e iguales. Congruentes es lo mismo que iguales. Isósceles, al menos 2 lados congruentes y 1 diferentes. Escalenos sin ángulos congruentes. O sea, los ángulos son totalmente diferentes. No se preocupen tanto por los conceptos. No creo que le van a preguntar conceptos, pero sí los van a poner a trabajar en las medidas geométricas de algunas de las figuras. Un cuadrilátero es una figura cerrada de 4 lados y 4 ángulos. La suma de los 4 ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es siempre 360 grados. Los lados de un cuadrilátero pueden o no ser congruentes o paralelos, ¿verdad? Los paralelogramos y los rectángulos tienen 2 conjuntos de lados congruentes, paralelos. Los rombos y los cuadrados tienen 4 lados congruentes. Ok, el concepto es importante, ustedes deben escucharlo, no deben memorizárselo, pero deben tener una idea de lo que es cada cosa. Lo más importante viene ahora. Ok. ¿Cómo medir estas figuras geométricas? Por ejemplo, el perímetro. Déjenme. Estas palabras sí deben anotarlas. Perímetro. ¿Qué es el perímetro de una figura geométrica? Es la suma de las longitudes de sus lados. Por ejemplo, para sacar el perímetro del rectángulo que tenemos, este que está aquí, verá, es un rectángulo. Ay, perdón, que es que escribir con el mouse es difícil. Bueno, y no es un mouse en realidad, pero en fin. El dice renta, pero es un rectángulo. El que está abajo, bueno, mire, aquí está. Dice, es el rectángulo. Este es un rectángulo. Para sacar el perímetro, verá, de este rectángulo, ¿qué dice aquí que hay que hacer? Es la suma
de las longitudes, es decir, del tamaño de qué, de sus lados. Por ejemplo, el rectángulo tiene 4 lados. ¿Verdad? Este es un lado. Este que está aquí también es un lado. Perdón, esto debió haber sido recto, pero ok. Este es otro lado. Tiene 4 lados y 2 lados son iguales y 2 lados son diferentes. Ok. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la longitud? La longitud de sus lados. Bueno, aquí tenemos 4 metros. Eso es lo que representa, ¿verdad? Es 4 metros de ancho, más otros 4 metros de ancho en este lado, porque es la suma de las longitudes de sus lados. Del número 1, del número 2, del número 3 y del número 4. Es decir, habría que sumar, ¿verdad? La longitud de este lado que está aquí, 4, sumar la longitud de este lado que está aquí, 10, lo que nos da 14, sumar la longitud de este lado que está aquí, 4, y sumar la longitud, ¿verdad?, de este lado que está aquí, de sus 4 lados. Entonces, el rectángulo, ¿verdad?, en este caso sería de su perímetro sería de 28 metros. ¿Por qué? Porque sumamos 10 y 10, son 20, más 4, 24, más 4, 28. ¿Verdad? Entonces, tomen nota, si una figura tiene 2 o más lados congruentes o iguales, puedes usar una fórmula. Este tiene 2 lados congruentes, no, porque no, tiene 4 lados, pero 2 y 2 son congruentes entre sí, pero no iguales entre todos. Por ejemplo, hay 2 de 10 y 2 de 4. Entonces, en ese caso, el rectángulo, ¿verdad?, es 2 por la longitud. En este caso, longitud sería lo largo, ¿verdad? De aquí, aquí es la longitud y de aquí a aquí es el ancho. Entonces, el rectángulo, podemos poner la clave del rectángulo como 2 por longitud más 2 por ancho. O sea, sería 4 por 2, sería 8, más 2 por ancho, 10 por 2 serían 20, lo cual sería entonces 28. Ahí está, ¿verdad? Aquí está. Esto es una L, esto que está aquí significa 2 por longitud y 2 por ancho, de wide, ¿verdad? En inglés. 2 por longitud y 2 por ancho sería 2 por 10 más 2 por 4. ¿Verdad? Que serían 20 más 8. Entonces, el resultado, el perímetro es de 28 metros. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está más o menos claro cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, acuérdense, ¿verdad? El perímetro de una figura es la suma de las longitudes de sus lados. Si una figura tiene 2 o más lados congruentes, como el rectángulo, ¿verdad?, se usa la siguiente fórmula: 2 por longitud más 2 por ancho. Y eso nos da el perímetro. Ahora, si es un cuadrado, ¿verdad?, cambia la fórmula. El cuadrado sería 4 por longitud, porque tiene 4 lados iguales. Por ejemplo, si cada lado del cuadrado mide 5 metros, 4 por longitud implicaría que sea 4 por 5, lo cual da igual a 20, y 20 sería, ¿verdad?, el perímetro del cuadrado. Pero, por ejemplo, déjenme, creo que lo vemos en el, por ejemplo, voy a hacer un cuadrado que no va a ser tan cuadrado, pero imaginemos que es un cuadrado perfecto. Y entonces en este lado tiene 5 metros, aquí tiene 5 metros, aquí tiene 5 metros y aquí tiene 5 metros.
cambia un poquito la forma. Entonces, en vez de 2 sería 4. La fórmula es 4 por longitud. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Las 4 lados por longitud. En este caso sería específicamente 4 por 5, lo que nos da como resultado, ¿verdad?, que nuestro cuadrado es de un perímetro de 20 metros. ¿Ok? Y la fórmula es 4 por lado. La fórmula del rectángulo es 2 por lado más 2 por ancho. ¿Verdad? Es diferente. Lo voy a poner aquí, ¿verdad? 2 por lado más, esto es más, ¿ok? Más 2 por ancho, que se representa con una W, ¿verdad? Que es de Y, de 2 por ancho. Y luego entonces se hacen las operaciones, los lados que son iguales, y luego se suma el resultado. Ok, muy bien. En un triángulo, la cosa, ¿verdad? No es el triángulo, el perímetro sería, ¿verdad?, lado más lado más lado, ¿verdad? El perímetro sería L más L más L. Tiene 3 lados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este lado del triángulo, este lado mide 6 pies, este lado, el lado más largo, mide 10 pies, y el lado de abajo mide 8 pies. Son completamente diferentes. Entonces, la fórmula es lado más lado más lado. Esta es la fórmula para sacar, perdón, el perímetro de un triángulo. Simplemente 6 más 8 más 10 igual 24 pies de perímetro. Sencillo, ¿verdad? No es nada complicado, pero no sé, por alguna razón algunos estudiantes se complican un poquito en esta situación. Entonces, el área, ok, hablamos del perímetro, ahora vamos a hablar del área. El área de una figura es diferente al perímetro, ¿verdad? El perímetro es una figura, es la suma de las longitudes de sus lados. Así es. Ya sea triángulo, rectángulo, octágono o lo que sea. Si te piden sacar el perímetro, puede ser la propiedad, ¿verdad?, que tú tengas, que digamos que te regalan un terreno allá en México o en Colombia o en Argentina o en Venezuela o no sé dónde, en Costa Rica, ¿verdad?, en Tangamandapio, no sé dónde, en cualquier lado donde te den un terrenito y te dicen saca el perímetro del terreno. Tienes que sumar, ¿verdad?, el total de sus lados. Y eso te va a dar el perímetro de tu terreno. Ahora, el área es diferente. El área de una figura es la cantidad de espacio que cubre esa figura. Por ejemplo, el perímetro del rectángulo es la suma de sus lados, ¿verdad? Eso no es otra cosa más que la suma de sus lados. Pero si yo te pido el área de una figura, es lo mismo que te pida, ¿verdad?, cuántos metros cuadrados, por ejemplo, o pies cuadrados hay en total en tu terreno. Yo debo parcelar ese terreno en espacios iguales y ver cuánto mide, cuánto ocupa, ¿verdad?, en espacio, ¿verdad?, ese terreno. Y es diferente a lo que es el perímetro. El perímetro es, digamos que es lineal, ¿verdad? Pero el área ya es ya no es lineal. Entonces, el área de una figura es la cantidad de espacio que cubre. ¿Cuántos pies cuadrados? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántas millas cuadradas? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Aquí se usa una fórmula para hallar el área de algunas figuras. Por ejemplo, el rectángulo es lado por ancho.
para sacar, entonces, por ejemplo, ¿verdad? El área del rectángulo, ¿verdad? Simplemente multiplicamos el lado o la longitud, ¿verdad? El que sería el lado, ¿verdad? Por el ancho. Sería 10 por 4, ¿verdad? Lo cual nos da como resultado 40 metros cuadrados. Significa que en ese terreno que es en forma de rectángulo hay 40 metros cuadrados, que si yo lo divido, ¿verdad? En metros cuadrados cada uno, van a haber 40 metros cuadrados. Entonces la fórmula es que, aquí está, ¿verdad? La fórmula es el área, la fórmula es lado por ancho, ¿verdad? Aquí está en inglés, es que normalmente se usan la L para el lado, ¿verdad? Y la W para el ancho. Entonces, lado por ancho. Eso es una multiplicación simple. Ok. Para el cuadrado, ¿verdad? Sería 5 por 5. Entonces, ¿cuánto sería el área de nuestro cuadrado que tenemos ahí abajo? El que mide 5 más 5 por 5. ¿Cuál sería? Entonces, ¿cuánto sería lado por lado de nuestro cuadrado? ¿Cuánto sería? 20. 25. 25, porque es 5 por 5. Es lado por 25. lado. Sí, 25, exactamente, ¿verdad? 5 por 5 nos da 25. Ese sería entonces el área de una figura, en este caso del cuadrado, sería 25. De un paralelogramo se hace base por altura, ¿verdad? Ahí está esta que está aquí es la fórmula, ¿verdad? Base por, acuérdense que en álgebra dos incógnitas o dos letras o dos incógnitas juntas sin espacio significan multiplicación. El álgebra está relacionada en todas estas cosas. El triángulo. ¿Cómo se hace el triángulo? ¿Cómo es? ¿Verdad? Base por altura entre dos. La base y la altura de una figura son perpendiculares entre sí, se cortan en un ángulo. Por ejemplo, aquí sacamos entonces el área de nuestro rectángulo, ¿verdad? Sería 8 por 6. ¿Cuánto es 8 por 6? 48, ¿no es cierto? 48. Entre 2, 24. 24. Entonces, acuérdense, 24. Entonces, para encontrar el área de un triángulo, se multiplica base por altura y luego se divide entre 2. Esta que está aquí, ¿verdad? Es la fórmula para el triángulo. Base por altura. Ok. Si usted es la primera vez que está escuchando esta clase sobre figuras geométricas, es posible que a lo mejor se le haga como un tanto complicadito. Pero, de nuevo, es cuestión de repasar. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora un video cortito que de manera rápida y amena nos va a enseñar parte de las cosas que ya nosotros aprendimos, ¿verdad? Porque esta primera transparencia es muy importante, porque ahí están las fórmulas. Ahora, cuando usted está haciendo su examen, y si lo está haciendo, obviamente lo va a tener que hacer en una computadora, cuando tenga que resolver, le pidan encontrar alguna figura, ya sea el perímetro o el área de una figura geométrica, en algún lado, en una esquina, van a estar las fórmulas. Pero si usted no sabe cuál es la fórmula para cada figura geométrica, va a estar en aprietos. Entonces es bien importante este cuadro, esta primer pantalla, porque acuérdense, para sacar el perímetro de un rectángulo es simple, es 2 por longitud más 2 por ancho. El cuadrado, para sacar el perímetro del cuadrado es 4 por longitud, ¿verdad? Y el triángulo es lado más lado
más lado. L más L más L. Ahora, para sacar el área de una figura, que es el espacio, la cantidad de espacio que ocupa, ¿verdad?, esa figura, en el rectángulo es lado por ancho, L por W. En el cuadrado es lado por lado, o, ¿verdad?, lo que sería una medida al cuadrado. Pero, en fin, el lado por lado, ¿verdad? Y el resultado siempre va a ser al cuadrado. Por ejemplo, este detalle no lo mencioné, ok, este es importante. Lado por lado nos va a dar el resultado, y ese resultado, ya sean pulgadas o ya sean pies o ya sean metros o ya sean kilómetros, siempre va a ser al cuadrado. ¿Qué significa este 2 aquí? Al cuadrado. Creo que no hemos estudiado potencias, no, todavía no hemos hablado de potencias, ¿verdad? Necesitamos hablar de potencias. Va a ser al cuadrado. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el área de este triángulo que está aquí, nos da 24 pies, pero ustedes ven aquí, esto es importante, los resultados siempre van a ser al cuadrado. Son 24 pies cuadrados. ¿Ok? Eso es lo que representa. Ok, vamos a ver un video, preparémonos para ver un video muy importante que va a reforzar todas estas cosas que yo estaba diciendo. Denme un segundo. Debo pausar la grabación porque no tiene sentido. Permítanme. Vamos a pausar.